Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza su incorporación, señor presidente. Muchas gracias. Pasamos al pronunciamiento de la mesa y luego a las intervenciones de los diputados y de los senadores. La mesa directiva de la Comisión Permanente condena enérgicamente los reprobables acontecimientos ocurridos en contra de periodistas y lamenta las agresiones de las que han sido objeto, en las que incluso varios de ellos han perdido la vida, y reconoce que su muerte es un duro golpe para el periodismo y la sociedad mexicana. La mesa directiva de la Comisión Permanente exige al Gobierno federal, a los gobiernos de los estados y a los gobiernos municipales ejercer a cabalidad sus funciones jurídicas y de procuración de justicia, que pongan en marcha decisiones contundentes de seguridad por parte de las autoridades para brindar garantías de mejora a la labor profesional de los periodistas. La mesa directiva de la Comisión Permanente refrenda su compromiso con el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa, y demanda del Gobierno federal y de las autoridades competentes la instrumentación de acciones que brinden certeza para el ejercicio de la función periodística, exigiendo a las autoridades el esclarecimiento de los hechos para fincar las responsabilidades y castigar a los culpables. La mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su más sentido pésame a los familiares y amigos de los periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de su profesión y manifiesta su firme compromiso por preservar la existencia de medios de comunicación libres e independientes como condición necesaria para fortalecer nuestro sistema democrático. La mesa directiva, con el acuerdo de los grupos parlamentarios, consiguieron abrir una ronda de intervenciones para referirse al tema. Las intervenciones se regirán por los criterios aplicables para la agenda política. En consecuencia, harán uso de la palabra los legisladores en orden progresivo, hasta por 5 minutos cada uno. Al concluir estas intervenciones, se dará oportunidad a 2 oradores para rectificar hechos, hasta por 3 minutos, cada uno, como lo establece el resolutivo 19º de nuestro acuerdo. En consecuencia, tiene el uso de la palabra la diputada Karina Sánchez Ruiz. El periodismo, tanto el informativo como el de opinión, es el mayor garante de la libertad, la mejor herramienta de la que una sociedad dispone para saber qué es lo que funciona mal, para promover la causa de la justicia y para mejorar la democracia. Mario Vargas Llosa. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza condenamos enérgicamente los crímenes cometidos en contra de periodistas. Nos sumamos a la indignación por estos hechos y expresamos nuestra solidaridad al gremio periodístico. El asesinato de una persona, sea periodista o miembros de los medios de comunicación, constituye un ataque directo contra toda la sociedad. No solamente violenta los derechos fundamentales como la libertad de información, de expresión y a la vida, claramente establecidos en nuestra Constitución, sino que además atenta contra el tejido social, las instituciones y la democracia, sobre todo al someter a un gremio al acoso, la amenaza y la muerte. Desafortunadamente, la labor periodística en México es de alto riesgo. Desde el año 2000 han sido asesinados más de 100 profesionales en todo el territorio nacional, de las cuales 11 fueron solamente en el año 2016. El pasado lunes, la lista negra se engrosó con el artero crimen de Javier Valdés, el 5º periodista asesinado con el que va de este año. Crimen que, al igual que el de sus demás compañeros, no tiene por qué quedar impune. Los periodistas, de manera sistemática, son objeto de amenazas y, por supuesto, no se sienten protegidos, y las cifras nos demuestran
que ellos tienen la razón. Por ello, resulta imperativo fortalecer los mecanismos de protección a periodistas quienes día a día enfrentan el riesgo y las amenazas por parte de bandas criminales que pretenden cooptarlos, corromperlos y, de no ceder, asesinarlos en aras de callar la voz del acceso a la información. No podemos permitir que estas organizaciones hagan suyo el derecho que cada mexicano y cada mexicana tiene a la libertad de información y, sobre todo, de expresión. Recordemos, compañeras y compañeros legisladores, que sin libertad de prensa no puede haber una real democracia, ni justicia, ni paz social. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada Karina Sánchez Ruiz. Esta presidencia saluda la visita a este pleno del señor Francisco Sanz Polo Gabilondo, nieto del compositor Francisco Gabilondo Soler Cricri, quien se encuentra acompañado por diversos ciudadanos invitados a esta sesión por la senadora Lisbeth Hernández. Sean bienvenidos. Gracias. Tiene uso de la palabra el diputado Clemente Castañeda. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, no minimizo lo que está haciendo el día de hoy este pleno, la comisión permanente, pero también hay que decir que los pronunciamientos, las quejas, los señalamientos en este momento son insuficientes por el nivel de indignación que priva en la sociedad mexicana. Y qué desafortunado que haya tenido que suceder un asesinato más para que este Poder Legislativo, y hoy mismo el Poder Legislativo, tomen cartas en el asunto y se pronuncien al respecto. Qué desafortunado también que hasta hoy este sea un tema prioritario. La pregunta es, ¿y qué hemos hecho los últimos años? ¿Y por qué no ha sido este un tema prioritario cuando llevamos desde el 2012 40 periodistas asesinados? ¿O será que es un tema prioritario el día de hoy, pues para tratar de evadir otras discusiones que también le deben de tocar a esta asamblea? La violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, que en ocasiones es además violencia de Estado, no es un tema de esta semana, es un tema que lleva atentando contra nuestro país desde hace varios años y que se ha intensificado a partir del 2006. Hace unos minutos, el presidente de la República y la CONAGO hicieron un pronunciamiento. No minimizo tampoco el pronunciamiento que el titular del Poder Ejecutivo ha hecho sobre el tema. Sin embargo, me parece que ese pronunciamiento, pues lo que hace es evidenciar una serie de omisiones, de contradicciones, de evidencias que son los que tienen hoy el tema en la palestra pública. Dice el presidente de la República que no habrá impunidad. Se refiere de manera insistente que van a dar con los responsables de la muerte de varios periodistas, particularmente de Javier Valdés. Sin embargo, la tasa de impunidad en la materia ronda el 99.5% en los últimos años. Y habla también de fortalecer, entre otras cosas, los mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Sin embargo, valga decir que el mecanismo existe desde el 2012 y la situación presupuestal del fondo para atender estos problemas pues es prácticamente precaria, por no decir inexistente. En la última discusión presupuestal pues hubo una asignación mínima de recursos y este fondo pues ha tenido que funcionar, entre comillas, solamente con los remanentes. Pero es todavía más desafortunado que el anuncio del presidente siga sin dimensionar lo que está pasando en el país
lo que significa el asesinato del periodista Javier Valdés y de tantos otros periodistas y activistas de derechos humanos. La situación, aunque hoy mismo parece negarla el presidente, es de un estado de violencia y de terror, un estado de impunidad y un estado sin justicia. Y aún así sigue sin entenderse la indignación y la rabia, así como la tristeza de la gente por estos asesinatos. Porque en realidad lo que está pasando, y hay que decirlo con absoluta responsabilidad, es que los ciudadanos, las madres, los hijos, los hermanos, los activistas y los periodistas que han dado la cara por México en este periodo de violencia son justamente los que están siendo asesinados. Están matando a la gente que busca la verdad y que busca la justicia. Y por eso, hay que decirlo también, pues hoy nadie cree en los discursos, hoy nadie cree en los decálogos, hoy nadie cree en las nuevas acciones que supuestamente emprenderá el Estado mexicano de la mano con el gobierno federal. El único camino, o entre los pocos caminos que quedan para corregir esta situación, es entender que mientras la corrupción y la impunidad sigan presentes en la clase política y en las instituciones del Estado, nada de esto va a cambiar. Hacemos votos porque de una vez por todas se haga justicia, se llegue a los responsables y haya una reivindicación que cambie profundamente la vida pública del país. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Clemente Castañeda. Tiene el uso de la palabra el diputado Vidal Llerenas. Gracias. Con el permiso del diputado presidente. Primero, recordar que hoy es el Día Nacional contra la Homofobia, otro motivo por el que se ejerce violencia contra las personas. Decir que hemos presentado un punto de acuerdo que presenta el diputado Virgilio Caballero, diputado de Morena, periodista, fundador del canal del Congreso, y donde hay exigencias muy concretas al gobierno federal para que actúe en el tema. La guerra tiene que terminar. Este es un país en guerra que ha llegado en este año al nivel más alto de homicidios de la historia. Nos tenemos que hacer cargo de haber destruido este país y de tener los peores índices de inseguridad de la historia. Y esto se refleja en el tema de los periodistas. De 2000